Muy bien, en esta cápsula vamos a seguir con el tema introductorio. En este caso vamos a entender cuál es el trasfondo astrológico de la filosofía que vamos a estudiar en este curso. El trasfondo filosófico se basa en una ciencia tan antigua como la observación de los cuerpos celestes. Esa dicen por ahí que fue la primera ciencia que existió. Vamos, no era tan difícil echarse al suelo y ver el cielo, ¿verdad? Después de mucho andar. Entonces, en esta ciencia de la astrología, nosotros hemos estado muy familiarizados con el tema del zodiaco, ¿no? Ya todos nos han dicho, ay, que somos de tal signo, de tal otro, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde surge esto? Empezamos por la palabra. La palabra zodiaco viene del griego ciclos o kiklos, que significa círculo de animales. Y esto es el hecho de que las constelaciones que se veían en el espacio, especialmente del hemisferio norte, estas constelaciones se les fueron asignando algunos nombres de algunos animales. Esta primera asignación no viene de Grecia ni de Roma, sino es muchísimo más antigua. El zodiaco fue inventado en Sumeria. Sumeria fue la primera civilización conocida con el hombre, fundada en el 4400 años antes de Cristo. En este año comienza el primer calendario de Nippur, el calendario con el cual seguían los judíos hasta hoy en día. Hoy decimos, no, pues yo nací en 1980 y tantos, bueno, en tu caso 70 y tantos, o algo así. Contigo no te digo más. Entonces, cada persona nos vamos guiando por el calendario de la nueva era a partir de Cristo. Sin embargo, los judíos ortodoxos, ellos te dicen, no, pues yo nací en el año 5620, 5612, etcétera, etcétera, porque ellos seguían con este calendario sumerio, el primer calendario sumerio. Ahí nació el zodiaco, ahí nacieron las asociaciones entre las constelaciones y ciertos nombres. Por ejemplo, la constelación de Tauro en Sumeria se llamaba Guaná, que significa toro celeste. Si nos vamos con los gemelos o con Géminis, antes era Mashtaba, que literalmente significaba hermanos gemelos, y se refería a Utu e Inanna. Utu e Inanna, salud, eran dioses de Sumeria antigua. En la Sumeria antigua, bienvenido a la clase, Totoro. En la Sumeria antigua se decía que toda la tecnología, toda la cultura, toda la ciencia que los sumerios tuvieron en ese momento, ellos no la adjudicaban a su investigación, no la adjudicaban a años de creación, no la adjudicaban a un avance que hayan tenido por ellos mismos. Los sumerios decían que toda su arte y cultura venían de los Anunnaki, los seres que del cielo bajaron a la tierra en sus barcos espaciales. Literalmente los sumerios no nada más avistaban ovnis o creían en ellos. Para los sumerios, los ovnis habían sido la cuna de la civilización. Ellos decían que los ovnis, o los seres que bajaban de los ovnis, o los platillos volantes, o los fenómenos aéreos no identificados, estos sumerios decían que esos seres que bajaban de ahí nos habían dado toda la cultura, y de hecho estos seres eran una gran familia real, una familia real que tenía un gran rey, ese rey tenía unos hijos, esos hijos tenían nietos, y era una familia grande, eran como 30 o 40 miembros, y ellos cada uno tenían regiones en las cuales reinaban, ¿no? Por ejemplo, Nergal reinaba África o el llamado inframundo, Nergal también conocido como Hades o Plutón en otras culturas. Ellos tenían conocimiento de lo que hoy conocemos como Kukulcán o Quetzalcóatl. Para ellos era otro dios llamado Ninjishida en sumerio, que fue conocido después como Hermes o Mercurio. Fue conocido como Tot en Egipto. Para ellos, Ea o Ta o Enki era conocido como el rey de la región que ahora conocemos como Europa, también conocido como Poseidón, o los romanos le llamaron Neptuno. Entonces, para los antiguos, los dioses no eran seres invisibles como hoy en día las religiones monoteístas que dicen, oh sí, Dios, el oculto o el invisible. Para Sumeria, los dioses eran de carne y hueso, seres que bajaban de los ovnis y que literalmente dieron la cultura, el arte y la ciencia
pues a esa primera civilización. Entre que sea cierto o no, a este punto no es tan importante, no es el tema de este curso sobre si tenían razón o no. Sin embargo, la ciencia no tiene manera de refutar esta teoría, porque la ciencia, a partir de los descubrimientos de los asentamientos humanos en base a las pequeñas figurillas de arcilla, a las figuras de arcilla que fueron desenterrando y los huesos, etcétera, etcétera, se dieron cuenta que las civilizaciones humanas no eran tanto como una civilización, eran básicamente asentamientos bastante básicos, bastante primitivos, que no superaban los 450 miembros por pequeño asentamiento, pues porque no tenían gran capacidad de alimentarlos, entonces no podían crecer más de un cierto volumen, porque pues entonces se morían de hambre. Es hasta Sumeria, 4.400 años antes de Cristo, en donde podemos conocer la civilización. Ellos inventan la escritura, inventan la música, inventan la construcción, inventan los instrumentos musicales, inventan prótesis médicas, inventan formas de hacer cristales, inventan el vidrio, combustibles fósiles, diferentes formas de navíos, hasta 150 formas de navíos diferentes, de carga, de transporte, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es posible que los seres humanos, de asentarse en 300, 400 seres humanos y tener pequeñas figuritas de barro y hacer pintura rupestre, de repente, ¡pum!, surge básicamente la cultura como la que conocemos hoy, básicamente sin iPad y iPod y iWay y todas esas cosas de ahora? Realmente no hay ninguna explicación, la ciencia no logra dar una teoría al respecto, y bueno, pues los sumerios en sus tablillas en cuneiforme, tablillas que fueron encontradas en Nínive, en Ur y en varias vasijas dispersas por todo Medio Oriente, pues ellos dejaron pues esos registros, y para ellos, de esa familia real, Utu e Inanna eran dos hermanos dioses gemelos que eran parte de esa realeza, y en honor a ellos se bautizó la constelación que conocemos como Géminis, o la constelación dual. Después nos vamos con Dub en sumerio, que significa pinzas, de ahí salió el término de Cáncer. Urgula en sumerio significa león o león grande o gran león, era en honor a un dios llamado Nergal, como hace ratito decimos. Nergal también es conocido como Hades o Plutón. El reino del sur, que aquí en las leyendas nahuatlacas lo conocen como el reino del Mictlán o el reino del inframundo, es básicamente lo mismo, y ellos no se referían a que estuviera por debajo de, sino al sur de, y se referían a África. Por eso el león representaba a Nergal, porque era el animal más grande de África en ese entonces, bueno, hasta ahora también. Y bueno, aquí tenemos los nombres en base a esos dioses, ¿no? Por ejemplo, la constelación que hoy conocemos como Virgo se conoció en Sumeria como Ab-Sin, la hija de Sin. Sin era otro dios que tenía una hija conocida en el mundo antiguo como Astarte, Ishtar, Istari, Isis en Egipto, Inanna allá en el Valle del Indo, Afrodita y Venus en Roma y Grecia. Era la misma mujer, la misma diosa, representada en distintos vamos a llamarlo, épocas, en distintos lugares. Por ejemplo, Sivana o Libra, que conocemos como Libra, habla del destino, y esa constelación estaba nombrada así por el que conocían como el equilibrante entre los dioses, un dios llamado Ninjishida, que era como una especie de mediador entre ellos, conocido como Tot, Hermes, Mercurio, Kukulcán, Quetzalcóatl, es el mismo. Jirtab, pinza y corta, Escorpio, Pavil, el defensor o Sagitario, el arquero. Le ponían el símbolo del arquero porque era literalmente el bombardero del cielo, era un dios que tenía una nave con la cual utilizaban sus proyectiles para destruir otras ciudades. Ninurta, Ares, Marte, es el mismo nombre para este dios. Y así vamos a ver que varias constelaciones están nombradas así en honor a una entidad extraterrestre. Las constelaciones que hoy rigen nuestro zodiaco, nuestro horóscopo, tienen el nombre que tienen en honor a extraterrestres que aparentemente fundaron la civilización humana 4.500 años antes del nacimiento de Cristo. El último, más interesante, del último que vamos a hablar, es la constelación de Kumal, que en sumerio significa el que mora el campo o el que vive en el campo. La conocemos como Aries el día de hoy, el carnero, el de los cuernos. Y bueno, este dios en el cual dio origen a este nombre, en sumerio llamado Marduk o Marduk, en Egipto se le llamó Ra, en Canaán y en otras regiones de Medio Oriente se lo conoció como Belial, Bel, Baal, Luzbel. Hoy en día lo conocemos como Lucifer o Satanás.
Satanás. Hoy nos lo presentan como el adversario de Dios o de Jesucristo, pero para los sumerios era otro Dios, era otro extraterrestre. O sea que Satanás para los sumerios es un extraterrestre, algo bastante, cuando menos curioso. Entonces, para los sumerios era muy importante el tema de las constelaciones que veían en el cielo y les daban nombre en honor a ciertos dioses, porque para ellos la Tierra entraba en etapas evolutivas como si fuera una persona. Así como nosotros vamos creciendo y avanzando de etapa y yendo de un ciclo a otro, ellos creían que la Tierra era exactamente igual. Entonces la Tierra iba avanzando de ciclo en ciclo en honor a ciertas constelaciones. La Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados con respecto al eje ecuatorial del sistema solar. Es decir, que si está el Sol en medio y la Tierra gira alrededor del Sol, la Tierra no gira con la misma inclinación que el Sol, digamos, sobre su polo norte, sino que si el polo magnético del Sol, bueno, es un polo que cambia cada 11 años, pero si el polo magnético del Sol está totalmente vertical, el polo magnético de la Tierra no está vertical, sino inclinado estos 23.5 grados. Entonces hace que la Tierra, al momento de girar, haga un movimiento como de trompo. Nosotros aquí en México conocemos mucho a los trompos porque era nuestra cultura, ¿no? De niños, aventar el trompo. Y si alguien se acuerda de los que nos están viendo, digo, las niñas no sé si jugaban mucho con los trompos, pero los niños jugábamos siempre con los trompos. ¿Tú sí juegas con trompo? Sí, ¿verdad? Sí tienes como cara de que te contamos con los niños. Entonces, aventamos el trompo al suelo y al principio el trompo gira sobre su propio eje y está perfectamente derechito. Sin embargo, cuando empieza a perder velocidad, el trompo, si está girando para un lado, el punto que está puesto en el suelo empieza a girar en torno contrario. Entonces, mientras el trompo gira así, el punto en el suelo empieza a girar para el otro lado. Esto se le llama un movimiento precesivo o una precesión, el movimiento de peonza, y eso genera que la Tierra, aunque esté rotando para un lado, empiece a bambolear hacia el otro. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando vemos el Sol en una determinada era, vamos a decir en el año cero, digamos en el año cero de nuestra era, aparentemente conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Si nosotros vemos el Sol, si nosotros estamos parados en el meridiano de Greenwich, vamos a decir que estamos en Stonehenge o estamos en Londres, y entonces nosotros vemos de dónde sale el Sol, la constelación que está detrás del Sol en ese momento era Piscis. Pero después de miles de años, el movimiento de peonza de la Tierra hace que la constelación que está al fondo cambie. Y entonces poco a poco ya no fue Piscis. Ahora se dice que estamos entrando en la era de Acuario, precisamente por ese movimiento que se llama precesión de los equinoccios. Entonces, cada 2100, 2200 años aproximadamente, la Tierra observa una constelación distinta al fondo del Sol. Y para los sumerios esto era muy importante porque ver una constelación diferente, ellos les hacía creer que la Tierra entraba en una nueva etapa de crecimiento. Tanto así que en las tablillas sumerias hablan de 5 ciudades, de las cuales hoy nada más conocemos 2 gracias a la Biblia, que son Sodoma y Gomorra. Ellos dicen que Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades adoraban a Marduk o al dios que hoy conocemos como Satanás o Luzbel, dios en términos sumerios, no en términos católicos, ¿verdad? Entonces, según las tablillas sumerias, cuando los otros dioses como Ninurta, como Yahvé, o conocido mejor como Enlil, por las culturas sumerias, y otros dioses se enojaron porque esas ciudades paganas adoraban a Marduk, entonces decidieron destruirlas mediante detonaciones que conoceríamos como bombas atómicas. Esas bombas atómicas destruyeron Sodoma, Gomorra y otras 3 ciudades, mataron al Mar Muerto. El Mar Muerto se murió precisamente por esas detonaciones, y prueba de ello es que las fotos satelitales a lo largo del Mar Muerto se ve una franja donde la tierra del subsuelo sale a la superficie, como literalmente si alguien con una pala gigante hubiera removido. Esas son las muestras de la destrucción de Sodoma, Gomorra y otras 3. Y cuando esas detonaciones atómicas ocurrieron, según las tablillas sumerias, el viento radioactivo se extendió por toda Sumeria, y esa es la razón por la cual Sumeria, de ser la primera cultura y de las más florecientes que ha existido en este planeta Tierra, súbitamente, casi de la noche a la mañana, pereció. Sumeria, después de haber tenido cultura, ciudades, pirámides que en ese momento se llamaban sigurats, que eran unas pirámides que tenían como escalones,
Parecidas, pero un poquito más empinadas, más altas y con escalones más marcados que las que tenemos aquí en Teotihuacán, por ejemplo. De ser una cultura grandemente floreciente, Sumeria desapareció de la noche a la mañana. Cuando desenterraron las ciudades sumerias, gracias a los escritos en el Antiguo Testamento, vean que había ciertas direcciones, vamos a decirlo, ciertos trazos cartográficos. Cuando los científicos y los arqueólogos empezaron a desenterrar las ciudades sumerias, pensaban que iban a encontrar rastros de guerra, caos bélico, etcétera, etcétera. Y no, las ciudades estaban intactas. ¿Qué quiere decir eso? Que Sumeria no pereció por guerra, sino pereció por este famoso viento radiactivo. Y es por eso que las teorías sumerias dicen que la muerte silenciosa entraba por puertas y ventanas. ¿Qué es eso? Es viento radioactivo que mató a la gente. Y entonces cuando los dioses hicieron un comité, o esos extraterrestres se juntaron y preguntaron, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Nos jodemos a Marduk o seguimos jodiendo ciudades? Dijeron, no. Esta es la era de Aries, es la era del carnero, porque precisamente atrás del sol, en el meridiano cero, la era o la constelación que estaban viendo era la era de Aries. Y como la era de Aries estaba bautizada en torno a este dios, Bel, Baal, Belial, Luzbel, Lucifer, Satanás, Marduk o Ra, que es exactamente el mismo, que después fue llamado en Egipto Amón, el dios invisible, cuando se volvió monoteísta esa cultura. Bueno, pues dijeron, pues seguramente la Tierra entró en una etapa en donde le pertenece a este dios extraterrestre. Y entonces dejaron la civilización en manos de Marduk y bueno, el resto es historia. Aquí estamos todos. ¿Al mismo tiempo que Atlántida y Lemuria? No, Atlántida y Lemuria fueron civilizaciones muy anteriores a esta historia de Sumeria para acá, estamos hablando de la civilización de unos 6.000, 7.000, 8.000 años para acá. Lemuria y Atlántida fueron continentes poblados hace millones de años, que fueron poblados por otra cultura extraterrestre que vino en otra época, y los rastros de esa cultura extraterrestre los podemos encontrar en Perú. En Ica, en el Museo del Dr. Cabrera, están las piedras grabadas, son piedras de ¿cómo se llama esta piedra? Andesita, cubiertas por una pátina formada de millones de años con impresiones de estos seres que vinieron de las Pléyades, y ellos fueron los que hicieron a los lemurianos y a los atlantes, pero estamos hablando de unas eras muy anteriores a lo que hablamos aquí. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El zodiaco es una ciencia muy antigua que se basa en entender el movimiento celeste como una forma de avance o de evolución, no nada más personal, sino también colectiva. De eso se trata el zodiaco. Vámonos a la siguiente cápsula.